¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en una emisión más. Hoy es miércoles 7 de febrero del 2024. Amigos, amigas, hoy quiero comentar con ustedes, voy a comentar algo breve y voy a pasar un espacio de la mañanera que presentó el presidente hoy por la mañana. El La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio una explicación detallada de lo que es la reforma a las pensiones, al sistema de pensiones, la reforma constitucional al sistema de pensiones. Me parece una explicación muy detallada. Yo creo que esta es de las reformas más importantes porque esta reforma en algún momento de nuestras vidas va a afectar la vida de los mexicanos. Va a afectar la vida de los mexicanos. Realmente hay muy poco que comentar. Muy poco que comentar. Yo ya vi el video, les voy a platicar un poquito lo que yo pienso que no detalla la reforma. Quizá leyéndola voy a hacer lo posible por conseguir la reforma, todo el cuerpo de la reforma integral al sistema de pensiones. Muy bien por los trabajadores que se van a jubilar, muy bien por los trabajadores que se van a jubilar. Definitivamente es música para los oídos esta reforma de pensiones para todos aquellos que están por jubilarse. Si están por jubilarse, ya tienen los 65 y están a punto de jubilarse, si yo estuviera en una situación así, yo me aguantaba un poquito. Yo me aguantaba un poquito porque yo creo que el impacto en las pensiones para todos aquellos que están por jubilarse, yo creo que sí va a haber cierta diferencia. Yo creo que sí va a haber cierta diferencia. Escúchenla, por favor. Repito, va a ser muy poco lo que yo comente porque está muy explícita, muy completa la explicación que da Luisa María Alcalde. Voy a darle play y regreso con ustedes. Toma unos minutos, así que pongan atención y verán que es muy detallada, muy importante. Con su permiso, presidente, buenos días a todas, a todos. El día de hoy vamos a presentar dos de las 20 reformas que se han presentado y que están ya en la Cámara de Diputados, la reforma en materia de pensiones y también la reforma de salario mínimo. Nos acompañan el día de hoy Marat Bolaños, secretario de Trabajo, Zoé Robledo, titular del IMSS. Está también Pedro Centeno del ISSSTE, titular del ISSSTE, y Carlos Martínez, titular del Infonavit. Entonces vamos a iniciar primero con el tema de pensiones. Muchísimas gracias. Bueno, como hemos dicho, una de las reformas fundamentales que hemos presentado tiene que ver con revertir los efectos de dos reformas dañinas en contra de los trabajadores que pasaron a cuentas individuales, lo que eran las pensiones, que es la reforma de 1997, aprobada en el sexenio de Zedillo, y de 2007, esta reforma aprobada en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Cuáles fueron los efectos principales de estas reformas? La primera es que cientos de miles de trabajadores quedaron fuera de la posibilidad de tener una pensión. Y esto sucedió porque los requisitos aumentaron de un día a otro. Como podemos ver en la ley del 73, que es la previa a esta reforma, los requisitos tenían que ver con llegar a contar con 500 semanas de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, 10 años. Y con la reforma se incrementó este requisito a 1,250 semanas, es decir, se tenía que contar con 24 años de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder contar con una pensión. ¿Qué sucedió? Pues que un importante porcentaje de los trabajadores se quedaron sin la posibilidad de contar con una pensión. Adelante. Pero también otro de los efectos tuvo que ver
con pasar los recursos a cuentas individuales y que los rendimientos están dando porcentajes muy bajos del salario. Ya tenemos ejemplos de los primeros que se empezaron a jubilar bajo estas nuevas reglas y cómo el porcentaje de su salario disminuyó de forma significativa. En la ley del 73, los trabajadores están yendo con un promedio del 89% de su salario y ya con las nuevas reglas, en el caso de los que cotizan en el IMSS, con 27%, y en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, que fueron impactados por la reforma del 2007, con 60%. Derivado de esta realidad es que en 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una reforma adelante que fue muy importante y que tuvo efectos muy importantes. Una reforma no muy conocida, pero que fue fundamental. ¿Qué planteó esa reforma que fue aprobada? Primero, disminuir las semanas de cotización. De 1.250 pasó a 750, con un incremento paulatino hasta 2030, llegar a 1.000 semanas de cotización. Un segundo elemento fue incrementar las aportaciones por parte de los empleadores. Pasó o va a irse incrementando, como se ha venido incrementando ya, hasta alcanzar el 13% para 2030. Un tercer elemento fue poner un límite a las afores. Las afores estaban cobrando, comisiones muy elevadas y por eso se establecieron topes que han llegado en estos años a generar 160,000 millones de pesos en favor de los trabajadores que antes se iban a las comisiones de las afores. Y finalmente también se estableció una pensión garantizada por parte del gobierno para aquellos que estaban ganando un salario mínimo en 2020. Entonces, ya estos cambios tuvieron efectos importantes. Por ejemplo, y nada más para darles un dato, de los que se pensionaron de 2021 a 2023, el 93% se pudo pensionar gracias a que se bajaron los requisitos. De no haber hecho esta reforma en 2020, hubieran quedado excluidos de este derecho. Y también ha impactado, y la proyección es precisamente que de 27% de la ley del 97, con todos estos cambios ahora se percibirá el 64% del salario de los trabajadores. Como pueden ver, fue importante, pero todavía no suficiente. Por eso llega la reforma o la propuesta de reforma de 2024. ¿Qué está planteando esta reforma? Que los trabajadores puedan irse con el 100% de su último salario, es decir, contar con un complemento solidario para todos aquellos que ganen o se pensionen con el salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos hablando de 16,777 pesos. Es decir, contar con un fondo que pueda aportar para que este trabajador pueda irse con el 100% de su salario. ¿Cómo vamos a fondear este complemento? Adelante. También se establecen las fuentes de financiamiento ya en la ley. Estamos hablando de entrada de los recursos de las operaciones del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Todo aquello que se confisca por parte de las fiscalías, producto de delitos que van al pueblo, al instituto para devolverle al pueblo lo robado, ahora van a ir a este fondo de pensiones para el bienestar. Número 2, a través de la liquidación de la financiera rural. Número 3, de la venta de los terrenos de Fonatur. Número 4, el cobro de los adeudos de entidades públicos que tienen con el IMSS, con el ISSSTE y con el SAT. Y finalmente de los recursos de la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y del Infonavit, que hoy tienen las afores y que tiene que ver con la recuperación de cuentas. Todo esto va a ser un
recurso o un capital semilla de 64,000 millones de pesos. También la ley prevé recursos complementarios cuando vayan sucediendo las siguientes circunstancias. Por ejemplo, los fideicomisos del Poder Judicial. Sabemos que si bien se aprobó una ley donde se tienen que regresar estos 15,000 millones, hoy está impugnada y debe ser resuelta por la propia Suprema Corte. Esperamos que una vez resuelto se pueda liberar estos recursos y que formen parte del fondo para las pensiones. Número 2, los ahorros de la extinción de organismos autónomos. Otra de las reformas de las que habremos de hablar más adelante tienen que ver con la duplicidad de funciones y con extinguir estos órganos, entre comillas, autónomos. 25% de las utilidades que generen las empresas paraestatales que están a cargo de Sedena y Marina, donde aquí ya se establece el fin específico que serán las pensiones, y finalmente la capitalización de los rendimientos generados por este propio fondo que irán teniendo con el tiempo. Adelante. Finalmente, decir a quiénes aplica esta reforma. A todos aquellos que tengan 65 años y que cumplan con los requisitos para tener una pensión y que se pensionen una vez aprobada la reforma y creado este fondo de pensiones para el bienestar. Estamos hablando de dos grupos principalmente. Todos aquellos que fueron afectados por la ley del 97, es decir, las mujeres y hombres que cotizan ante el IMSS y que empezaron a cotizar ante el IMSS después del 1 de julio del 97, y en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, todas y todos aquellos que cuenten con una cuenta individual son los que habrán de tener o acceder a este fondo para poder complementar sus pensiones. Se trata de dignificar, de reconocer el trabajo de toda la vida de los trabajadores y revertir estas reformas que tanto dañaron a la clase trabajadora en México. Es cuanto, presidente. Adelante, Marat. Pues ahí tienen ustedes, es una explicación que da la secretaria de Gobernación. Es muy buena, no recupera completamente la esencia de la ley del 73, pero es muy buena. Yo quiero resaltar lo siguiente. Primero, la ley del 73 contemplaba 500 semanas de cotización para poderse pensionar. Ahora son 750 semanas de cotización y tener cumplidos los 65 años. Pero lo importante es que se logra una pensión al 100% del sueldo, lo cual es buenísimo. Buenísimo. Ya vieron ustedes que había diversos porcentajes, el 89, el 27, el 60%. El 89, aquellos que se jubilaron en promedio, 89% de su sueldo, los que se pensionaron cubriendo todos los requisitos bajo la ley del 73. El 27% los que se jubilaban o que los que se están jubilando con la ley del 97. Y el 60% los trabajadores del ISSSTE. Entonces, eso es una gran ventaja, tan solo por el hecho de saber que los trabajadores se van a jubilar a los 65 años de edad y van a cobrar el 100% de su último sueldo. Es una oportunidad única, porque eso significa que los trabajadores pensionados van a tener un nivel de vida aceptable. Un nivel de vida aceptable. Yo conozco personas que tienen como pensión 4,000 pesos. Es más, la pensión para los adultos mayores de 65, el programa del bienestar para adultos mayores, es mejor que el monto de la pensión del Seguro Social. Es mejor la genérica, digamos, la pensión genérica para adultos mayores que la pensión del Seguro Social. Lo que sí me fijé y no mencionó
la secretaria, yo creo que es cuestión de leer todo el cuerpo de la reforma a pensiones del 2024. Lo que sí no mencionó es si van a ajustar las pensiones de todos aquellos trabajadores que ya están jubilados. Recuerden, hizo mención del 89%. Es decir, antes de la ley del 97, las personas que se jubilaban cobraban en promedio, ay, perdonen, o cobran en promedio el 89% de su último sueldo. Uh-huh. Si está beneficiando a los que se van a pensionar, probablemente en el cuerpo de la ley, en el cuerpo de la reforma, probablemente vaya a haber un ajuste para todos aquellos que ya se pensionaron. Es decir, en lugar del 89, que es en promedio, a lo mejor la llevan al 100%. O sea, el aumento del 11% a la pensión actual de cada uno de los trabajadores que ya están pensionados. Quiero pensar eso, pero voy a buscar todo el proyecto de reforma a ver qué dice con respecto a esto. Vamos, porque se va a beneficiar a los trabajadores que van a jubilarse, que van a cobrar el 100% de su sueldo, los que cotizan al IMSS y los que cotizan en el ISSSTE. 100%, la verdad, suena excelente. Suena excelente. No sé qué país de América Latina tenga un sistema de pensiones similar a este, pero yo creo que deben de ser pocos. Yo creo que deben de ser pocos. Así que música para los oídos para todos aquellos que están por pensionarse. Si yo fuera uno de ellos que estoy por pensionarme, yo me esperaría para que se apruebe esta reforma a las pensiones. Yo me esperaría, porque vale la pena, yo creo, en lugar de pensionarme con el 27% de mi sueldo, pues me espero para pensionarme con el 100% de mi último sueldo. Yo me esperaría. Pero en fin, amigos, muchas gracias por llegar al final de este comentario. Si les gustó, por favor, regálenme un me gusta y compártanlo, porque este tema sí nos importa a todos los trabajadores de México, a los que estamos activos y que un día nos vamos a jubilar, un día nos vamos a pensionar, o a los que están prontos a pensionarse, a jubilarse. ¡Hey! Díganles, ve este video porque está muy bueno. Aquí explica todos los detalles para poderse pensionar al 100%. Compártanlo, por favor. Que tengan la mejor de las tardes. Muchas gracias.